Bien, chiques, acá estamos de vuelta en el tercer video de esta tanda de videos explicativos del trabajo práctico número 4, es decir, de la primera parte de la unidad 2 de la parte teórica. Parece como, no sé, una ruta de acceso a una carpeta en una computadora. Bien, les decía entonces, es el video número 3, perdón, pero el chip ya viene medio refusilado a esta altura del año y en pandemia y etcétera. Como les digo al inicio de cada video que no sea el primero de la tanda, si no vienen de ver los videos anteriores, porfa vayan y véanlos. Básicamente porque puedo llegar a mencionar en este video ejemplos, cuestiones, conceptos, ideas, etcétera, que haya explicado en los anteriores y que en este video, como ya los expliqué en los anteriores, voy a dar por sentado de que ya los saben. En el video anterior había llegado a explicarles la segunda, tercera y cuarta etapa del proceso de investigación, que igualmente, insisto, recuerden, siempre tengan de base presente la idea de la pragmática de la investigación, que plantea justamente que estas etapas del proceso de investigación son flexibles, es decir, podemos ir y venir en estas etapas la cantidad de veces que sean necesarias durante el transcurso de nuestro trabajo de investigación, y además algunas de estas etapas es muy probable, y de hecho así lo es, que las transitemos en simultáneo, es decir, al mismo tiempo. Lo vimos en el caso del ejemplo de la selección del tema y la búsqueda de fuentes de información, y también les dije que en paralelo a la búsqueda de fuentes de información que necesariamente hacemos para elegir el tema y elaborar el recorte de nuestro objeto de estudio, también arrancamos el rastreo bibliográfico necesario para la elaboración del estado de la cuestión, y mientras hacemos la elaboración del estado de la cuestión, probablemente también estemos seleccionando los conceptos, las categorías, las ideas que vamos a incluir en nuestro marco teórico o marco referencial para elaborar y presentar nuestra interpretación del objeto de estudio que estamos analizando. Bien, porque es importante que vengan de ver los dos videos anteriores, porque si no, seguramente estos primeros 2 minutos no los van a entender. Recuerden, eso sí, que les aclaré que para nuestra investigación no les voy a pedir que trabajen ni con el estado de la cuestión ni con la elaboración del marco teórico referencial, básicamente porque no me parece que sea esencial para el tipo de investigación que yo les estoy proponiendo, y porque son dos partes del proceso de investigación que requieren un tiempo, una dedicación y una supervisión mía que en esta coyuntura no podemos atravesar, enfrentar, etc. Vamos ahora con las dos siguientes etapas del proceso de investigación, que son dos etapas que se dan prácticamente en simultáneo y que ya empiezan a aparecer, o a las cuales ya nos empezamos a acercar en el momento, sobre todo, que estamos haciendo el estado de la cuestión. Y ojo, porque incluso en el momento del planteo del tema, ya hay ya hay investigadores que muchas veces ya saben cuál va a ser el encare que hagan en estas otras dos etapas, ¿sí? Me estoy refiriendo a la etapa del planteo del problema de investigación y a la etapa de la formulación de la hipótesis o la anticipación de sentido que va a responder a ese problema. Suele pasar que en muchos casos, cuando se trata de investigadores, investigadoras experimentados, experimentadas, experimentades, cuando estamos seleccionando el tema y digo estamos porque si bien no es que soy una súper investigadora, súper experimentada, ya he tenido que encarar varias veces algún proyecto de investigación más grande, más pequeño, pero he pasado por esta experiencia en varias instancias de mi formación académica y de mi formación profesional. Lo que pasa es que cuando ya llevas la práctica de hacer varias investigaciones, el problema ya te surge en el momento en el que estás delimitando el tema. Esto capaz les pasó a alguno, alguna o algune de ustedes, que ya en el momento en el que estaban eligiendo el tema sabían cuál era el problema de investigación que querían encarar, sin saber que eso que estaban pensando se llama problema de investigación. ¿A qué le decimos problema de investigación? Bueno, algo de esto ya les expliqué
tanto en el video en el que les planteaba allá por la noche de los tiempos cómo hacer el informe del tema, en el que les hablaba, o sea, en el informe del tema yo les pedía, una de las consignas que tenían que cumplir para su elaboración era formular preguntas. ¿Qué preguntas sobre el tema de investigación que ustedes eligieron quieren responder o quisieran responder con su investigación? Bueno, eso fue una primera aproximación al problema de investigación. Y después les expliqué puntualmente qué es el problema de investigación en los videos en los cuales les explico cómo armar el diseño del plan de trabajo. De hecho, en las consignas del diseño del plan de trabajo tienen una definición de qué es un problema de investigación y cómo particular y puntualmente lo van o lo tienen que trabajar ustedes en la investigación que están llevando a cabo en la parte práctica de la materia. Y también volví a explicar el concepto de problema de investigación en el encuentro virtual que tuvimos sobre el diseño del plan de trabajo, ¿sí? Con lo cual, esto vendría a ser ya casi que como un repaso, sobre todo si están viniendo a los videos posteriormente a haber leído el texto, esto es como un repaso de la definición de problema de investigación. Le decimos problema de investigación básicamente a el interrogante que queremos responder con nuestra investigación, es decir, a una pregunta o un conjunto de 2 o 3 preguntas que apuntamos a resolver, es decir, a dar una respuesta con lo que nosotros planteemos, desarrollemos y propongamos en nuestra investigación. Hablamos de problema porque es algo que no se conoce sobre el aspecto de la realidad social que estemos investigando y justamente lo queremos resolver ese desconocimiento con el trabajo de investigación que estamos llevando adelante. Por eso se dice problema, ¿sí? Pero digamos, en criollo, en líneas más sencillas, cuando decimos problema de investigación, básicamente nos estamos refiriendo a una pregunta, a un interrogante, a una duda de conocimiento, ¿sí? Este interrogante puede ser un interrogante simple, es decir, de una sola pregunta, o un interrogante compuesto, es decir, que tenga 2 o más preguntas, nunca son más de 2 o 3, ¿sí? Pues si no ya el interrogante es extremadamente complejo y referiría a varios estudios o varias investigaciones distintas más que a una sola, ¿sí? Entonces, problema igual pregunta, problema igual interrogante, ¿sí? Son sinónimos para nosotros, nosotras, nosotres, en lo que tiene que ver con la investigación científica. Problema va a ser sinónimo de pregunta sin responder. En el texto tienen una serie de sugerencias y por eso, y acá fíjense en la constante articulación que hay, que por ahí cuando estamos en condiciones normales se puede apreciar mucho mejor, porque yo voy mechando las clases teóricas y las clases prácticas, mis clases expositivas con clases más tipo aula-taller, en la que ustedes pueden producir la investigación mientras les superviso. Pero bueno, espero que en el medio de esta situación y con estos videos y más el laburo que están haciendo ustedes, se vea la articulación que hay entre la unidad teórica y, entre las unidades teóricas y la parte práctica de la materia. La unidad 1 servía para pensar como disparador a qué le decimos conocimiento científico, cuáles son las características de las ciencias y por qué entonces el trabajo que están haciendo ustedes tiene características propias de un trabajo científico, ¿sí? Quizás no es el trabajo científico, pero es más que una búsqueda de información. Y esta unidad 2 básicamente refiere directamente a la teoría de lo que ustedes están haciendo en la práctica, ¿sí? Ustedes en el diseño del plan de trabajo tienen que formular en borrador, ¿sí? Aproximativamente el problema de investigación. Y en el texto tienen como 2 etapas, ¿sí? Ideales a atravesar para poder formular este problema. La primera etapa de la formulación del problema de investigación es agarrar en el sentido metafórico del término, ¿no? Porque uno no agarra su objeto de estudio. Estoy estudiando los problemas ambientales generados por, no sé, los residuos electrónicos. Hola, ¿qué tal problemas ambientales generados por los residuos electrónicos? Usted es mi objeto de estudio. No existe en concreto, ¿no? O sea, uno diseña su objeto de estudio y lo denomina,
¿sí? No voy por la calle, hola, ¿qué tal, señor peronismo? Mucho gusto, lo voy a investigar. No existen, son conceptos y categorías abstractas, nominaciones abstractas que utilizamos para justamente nombrar cuál es nuestro objeto de estudio. Bien, hecha esta aclaración, que me parece que es un poco obvia, pero por las dudas, uno nunca sabe. Eh, perdón por esto. Les decía, la primera, una sugerencia para arrancar con el planteo del problema de investigación, sobre todo cuando no tenemos muy en claro cómo pensarlo, ¿sí? Cuando no es que se nos viene automáticamente a la cabeza, es agarro mi objeto de estudio, es decir, el recorte temático que yo voy a analizar del aspecto social sobre el cual voy a investigar, y escribo todas las preguntas que se me ocurran al respecto. Todas, absolutamente todas. A eso, en el texto, no es una idea mía, en el texto está así y está así en todos los textos que se les ocurra de metodología de ciencias sociales. A esa etapa o a ese momento, normalmente les decimos lluvia de preguntas. Es muy Belén Francesco el concepto. No sé si ustedes saben quién es Belén Francese, por ahí es una referencia demasiado millennial, pero es una vedette que en su momento se hizo muy conocida por hacer poemas cortitos, cual rimita de El chocolate de 2 corazones y decir lluvia de corazones. Bueno, a mí lluvia de preguntas, cada vez que digo lluvia de preguntas, cuando explico este tema me recuerda a la lluvia de corazones de Belén Francese y por eso me causa mucha gracia y me parece muy poco serio decirle lluvia de preguntas a este momento de anotar todas las preguntas que se me ocurran en relación al tema, pero la realidad es que la metáfora está buenísima, es eso. Todas las ideas que se me lluevan a la cabeza como interrogantes que me genera el tema que elegí, las anoto. Anoto todas, todas. Les sugiero de hecho que lo hagan, ¿sí? Que se anoten todas las preguntas que se les ocurran en relación al tema que están investigando. Paso siguiente. Bueno, claramente mi investigación no va a responder a todas esas preguntas puntual y puntillosamente. Entonces tengo que, de todas esas preguntas que yo volqué en mi momento de lluvia de preguntas, seleccionar aquellas que voy a responder con mi investigación y tratar de articularlas en un solo interrogante. Y para eso tengo que tener en cuenta dos cuestiones. ¿Cuáles? Dos cuestiones que también tuve que tener en cuenta al momento de seleccionar mi tema de investigación y de elaborar mi recorte. Una tiene que ver con la dimensión subjetiva, es decir, con mis intereses personales, y otra tiene que ver con la dimensión técnica, es decir, con las posibilidades de resolver ese problema. A la hora de transformar esa lluvia de preguntas en el interrogante que va a articular mi investigación, en primer lugar tengo que tener en cuenta que el interrogante que formule me tiene que interesar. Me tengo que preguntar por un aspecto del tema que a mí me interese. Quiero poner un ejemplo que además presente bien. Esto yo tendría que anotarme los ejemplos, porque si hago esto en el aula, si me quedo colgada pensando en el aula en un posible ejemplo, no pasa nada, pero quedarme colgada en un video que ya capaz no es la forma más interesante de estar estudiando, les produce a ustedes la gana de maca porque no te anotaste los ejemplos para no tener que pensarlos mientras yo te estoy mirando en YouTube. Bueno, perdón. Como siempre, perdón por lo precario. Bueno, supongamos que estoy analizando de vuelta, vuelvo a lo mismo para no pensarla demasiado. El movimiento feminista de Argentina durante los últimos 10 años. Ese es mi objeto de estudio, ¿no? La pregunta que me formule, y la verdad que si bien me resulta interesante, capaz no es el tema de los que más me interesa pensar en el impacto que el movimiento feminista tuvo en términos de la desigualdad salarial. No sé, estoy tirando fruta, chiques. Entonces, si no ese es el tema que más me interesa, no me voy a quedar con las preguntas vinculadas a esa cuestión. Capaz es un tema sobre el cual, y estoy siendo realista en función de que es un tema sobre el cual yo leería, ¿sí? Sobre si efectivamente el movimiento de mujeres o los movimientos feministas han tenido algún impacto en reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, y ni hablar de quienes son no binarias, ¿no? Pero ponele que hablamos de hombres y mujeres. Reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres en Argentina
en los últimos 10 años. Leería sobre eso, pero la verdad que no es algo que investigaría porque la economía no es mi área o no lo es por ahora. Entonces, pasando el filtro de la lluvia de preguntas, si yo formulé preguntas vinculadas a ese tema y cuando voy a elaborar el interrogante, articulando las preguntas que hice en el momento de la lluvia de preguntas, probablemente descarte aquellas que tengan que ver con cuestiones más económicas o con cuestiones que tengan que ver con lo salarial. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la dimensión subjetiva no es lo que más me interesa. La otra dimensión que tengo que tener en cuenta es la dimensión técnica, es decir, bien, elegí una serie de preguntas que me interesan, que me parecen piolas, que subjetivamente me llaman la atención, que son lo que quiero investigar. Ahora, ¿hay disponibilidad de fuentes para que yo resuelva esa problemática? ¿Yo puedo acceder en el tiempo que tengo a las fuentes necesarias para atender ese problema de investigación que estoy planteando, para responder esos interrogantes? Y en ese sentido, yo utilizo mucho un ejemplo de una investigación muy piola que hicieron dos chicas hace unos años, en el marco de la monografía, en el Nuestra, que era sobre la memoria de era sobre memoria de Malvinas, y querían trabajar ellas sobre los distintos discursos construidos en torno a la guerra de Malvinas en los medios de comunicación en Argentina y en los medios de comunicación en Gran Bretaña. Querían hacer una comparación para ver cómo ambos conjuntos de medios de comunicación habían utilizado la situación de la guerra con determinados fines políticos o sociales. La dimensión subjetiva, la pregunta que se formulaban la cumplía bárbaro, ¿no? O sea, cómo fueron manipulados los discursos de la guerra por los medios de comunicación en Argentina y en Gran Bretaña, o qué diferencias había no me acuerdo ahora bien cómo estaba formulada la pregunta. ¿Cuál era el inconveniente? La dimensión técnica. Para poder hacer ese trabajo de comparación, ellas tenían que poder acceder a diarios en inglés, ¿sí? Porque el análisis de ellas se iba a basar en la prensa escrita. Ninguna de las dos leía inglés. Entonces, si eso hubiese sido una investigación doctoral, que vos podés estar años haciéndola, que de hecho estás años haciéndola, en el transcurso ellas aprendían a leer inglés y problema resuelto, dimensión técnica atendida. En el marco de la monografía, tener que sentarse a aprender inglés para analizar fuentes primarias en inglés, es decir, en otro idioma, era técnicamente irrealizable, porque no era la idea del trabajo en sí, no daban los tiempos, tampoco había mucho acceso en las hemerotecas nacionales a diarios del extranjero, porque no era solo, perdón lo de los anteojos, no era solo acceder a diarios publicados en inglés. Acá existía el Buenos Aires Herald, pero la idea era poder consultar diarios de Gran Bretaña, no diarios en otro idioma publicados en nuestro país. Bueno, desde el punto de vista técnico, esa problemática de investigación no era plausible, no era realizable en el marco, en el contexto del trabajo de la monografía. Con lo cual, bueno, investigaron el caso de la prensa en relación a Malvinas, pero restringidas al análisis de fuentes en Argentina, con lo cual la problemática se centró en los medios de comunicación, específicamente la prensa gráfica en nuestro país. Iba a decir se entiende, esperando que alguien me responda, y claramente eso no va a pasar. Bueno, espero que se entienda cuáles son las dos cuestiones a tener en cuenta a la hora de pasar de la lluvia de preguntas a la articulación de algunas de esas preguntas en un interrogante para formular el problema. Ahora bien, ¿qué tres criterios tiene que cumplir ese problema que formulemos? Tiene que expresar una relación entre dos o más variables. ¿A qué le llamamos variable? Para decirlo de forma lisa, llana y simple, ¿qué es lo que importa que ustedes sepan ahora? Variable es un aspecto de la realidad. Le decimos variable a algún aspecto de la realidad que estemos tomando, que es parte de nuestro análisis y que nos sirve para armar nuestro problema y después nuestra hipótesis. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es el impacto de la desigualdad social en Argentina en el trayecto de escolarización de les adolescentes durante la pandemia? Ahí tengo tres variables
a analizar. Desigualdad social en Argentina, trayecto escolar, pandemia. Son 3 factores de la realidad, 3 elementos, 3 aspectos de la realidad que yo estoy utilizando para formular mi interrogante. Porque básicamente lo que a mí me interesa investigar es cómo impactó la pandemia en el sistema, en la escolarización de los pibes, las pibas, les pibes en Argentina en términos de la desigualdad social. Bueno, si a mí me interesa investigar eso, el interrogante, la pregunta, el problema que estoy formulando es ese. ¿Cómo impactó la desigualdad, cómo impacta la desigualdad social existente en Argentina en el trayecto escolar de los adolescentes durante el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia COVID-19? Y ahí tengo 4 variables. Desigualdad social en Argentina, trayecto escolar, ASPO, ¿no? Porque estoy hablando de la cuarentena, y pandemia. ¿Sí? Podría evitar la del ASPO y quedarme con la pandemia, ¿sí? Pero ahí son 4 cuestiones que están en la realidad social y que yo estoy utilizando para formular la pregunta en relación a qué corno pasa con la trayectoria escolar de los pibes en medio de esta pandemia. Es muy poco serio decir qué corno pasa, no es muy científica la pregunta, entonces la formulo recurriendo a mencionar las variables que yo voy a usar para mi análisis. Variable igual aspecto de la realidad. Entonces, todo problema de investigación tiene que expresar la relación entre 2 o más variables. Yo no puedo preguntar, no es un problema de investigación, ¿qué es la desigualdad social? Eso es una pregunta que tiene una respuesta de diccionario, ¿sí? Se entiende por desigualdad social a la brecha existente entre la riqueza y la propiedad privada de distintos sectores de la sociedad. Punto, listo, ahí ya está, respondí, sí, incluso sin ningún tipo de juicio de valor, acabo de responder qué es la desigualdad social. ¿Qué es el ASPO? El ASPO es el aislamiento social preventivo y obligatorio determinado en función de justamente prevenir los efectos de la pandemia COVID-19. ¿Qué es el trayecto de escolarización? Se denomina trayecto de escolarización a la experiencia escolar de les niñes y les estudiantes en el marco de, por ejemplo en Argentina, que la educación primaria y secundaria son obligatorias, en el marco de la educación primaria y secundaria. Listo. O sea, no podemos preguntar, no es una pregunta problema, no es un problema de investigación el preguntarnos qué es tal cosa. ¿Sí? Porque ahí no hay relación entre variables. Cuestión número 2 que tiene que tener nuestro problema de investigación. Tiene que ser clarito y sin ambigüedad. Yo no puedo preguntar ¿cómo me parece que impactó la pandemia en el trayecto educativo de los pibes? No, o sea, eso es una pregunta de opinión. Ahí no hay claridad, no hay especificidad, no hay un tratamiento científico del tema. El problema tiene que estar formulado con precisión, claridad, y justamente la precisión y la claridad está dada por cómo expreso la relación entre las variables. Y finalmente, tiene que existir la posibilidad de responderlo basándonos en el estudio de la realidad social a la que me estoy refiriendo, ya sea mediante, no sé, encuestas, mediante entrevistas, mediante el análisis de fuentes secundarias y primarias. El problema que yo planteo tiene que ser pasible de ser respondido en términos del análisis de la realidad. Yo no puedo preguntarme, ¿son felices los chicos en el aislamiento social preventivo y obligatorio? Claramente, primero que sé que no son felices, pero la felicidad es un concepto filosófico. No hay forma de, ni siquiera en términos de psicología o psicología social, atender al concepto de felicidad, ¿sí? Entonces no hay ahí una posibilidad de... Porque ¿qué determinamos como parámetros de felicidad? ¿Qué establecemos lo que es ser feliz o no? ¿Sí? La felicidad es un concepto que además es profundamente individual en términos de que para cada uno, una o une, la felicidad es algo distinto. Entonces, no hay posibilidad de responder a ese interrogante en el que sí aparecen mencionadas 2 variables, felicidad y ASPO, pero no tengo la posibilidad de responder sometiendo eso al análisis de la realidad, sometiendo eso al análisis de los hechos, a través de fuentes, a través de lo que fuere. No hay posible análisis ahí, ¿sí? Entonces, problema de investigación,
tiene que expresar la relación entre dos o más variables, tiene que estar formulado con precisión y claridad y tiene que poder responderse con la observación y el análisis de la realidad social a través de las distintas fuentes de información que yo obtenga para ese análisis. Iba a decir, ¿se entendió hasta acá? De vuelta, como esperando algún tipo de respuesta del otro lado que, Macarena, no va a pasar porque la única que te está mirando sos vos misma en este momento. Bien, perdón por el momento de psicosis. ¿Cómo respondo entonces yo a este problema de investigación con la siguiente etapa, con la siguiente fase o el siguiente momento de mi proceso de investigación? La formulación de una hipótesis o en ciencias sociales se utiliza más la idea o noción de interpretación o anticipación de sentido. ¿Qué busca esta hipótesis, esta anticipación de sentido, esta posible interpretación? Ofrecer una posible respuesta a esa problemática, a esa pregunta, a ese interrogante que yo planteé, ¿sí? Hipótesis quiere decir lo que se supone de algo. Yo supongo que voy a responder, que a esa pregunta puedo responder de esta manera. ¿Cuál es la gracia de mi trabajo de investigación? Ver si esa hipótesis se comprueba en los hechos o no, ¿sí? Uno investiga, une investiga para ver si esa idea con la que arrancó la investigación se comprueba en los hechos. Un paréntesis acá para que nadie desespere. Primero que ustedes no plantean una hipótesis en el sentido estricto del concepto, básicamente porque no está dentro de nuestras posibilidades que en este contexto formulen una hipótesis en los términos estrictos que requiere la formulación de la hipótesis. Entonces no les pedí eso, sino simplemente que elaboraran una respuesta simple a esa problemática que plantearon. Por esa razón yo no me voy a poner muy puntillosa con el tema de las variables, variable dependiente, independiente, etc. De hecho, eso lo voy a saltear de esta explicación porque no me parece fundamental y ahí sí me parece llenarlos de información que no es útil en términos teóricos para la práctica que ustedes están haciendo. Lo tienen en el texto, lo van a poder leer y si me lo quieren preguntar, me lo pueden preguntar, pero lo voy a saltear acá porque si no voy a generar confusiones. La hipótesis es, a los fines de que entiendan en términos teóricos lo que propongo para la práctica, es elaborar una posible respuesta a ese interrogante que planteé como problema y que voy a buscar demostrar a lo largo de mi investigación, ¿sí? La investigación tiene por objetivo analizar si esa hipótesis, es decir, si esa respuesta que yo supongo justamente resuelve mi problema de investigación, se corrobora en los hechos o no. En la mayor parte de las veces, lo que se plantea como hipótesis, sobre todo en ciencias sociales, de alguna manera está como un poquito ya confirmado porque es la interpretación que yo propongo a partir de ya haberme fumado todas las fuentes posibles, ¿sí? Entonces es como que es muy difícil que después las fuentes contradigan eso que estoy proponiendo. Por eso hablamos más de anticipación de sentido. Cuando presentamos en la introducción de un trabajo de investigación científica en ciencias sociales una hipótesis, la planteamos como línea de investigación, como anticipación de sentido, como interpretación de algo que en definitiva vamos a demostrar en el resto de nuestro trabajo y lo dejamos ya como enunciado verificado desde el momento en el que lo proponemos, ¿sí? Porque cuando en ciencias, cuando una hipótesis fue comprobada por los hechos, se la denomina enunciado verificado. O sea, esto que suponíamos que respondía a nuestro problema, analizamos las evidencias y estamos en condiciones de decir que es válido, que es correcto, que está verificado, por ende, deja de ser una simple hipótesis para pasar a ser, por lo menos hasta que alguien logre demostrar algo distinto, un enunciado verificado, ¿sí? Entonces, repito, vuelvo sobre el concepto a ver si se entendió. Yo planteo un problema. Ese problema es una pregunta. ¿Cómo respondo a esa pregunta? Con una hipótesis, con una posible respuesta, que a lo largo de mi investigación voy a justamente averiguar si esa posible respuesta es válida o no, es correcta o no, es decir, si los hechos me dan la razón o no. Bien, y en el trabajo escrito que yo hago como presentación final de mi investigación, justamente lo que voy a hacer es enumerar todas las evidencias que demuestran que mi hipótesis
se confirmó, es decir, se transformó en un enunciado verificado. En el caso de la hipótesis también es muy importante que justamente exprese la relación entre dos o más variables. Voy a poner como ejemplo de hipótesis algo que responda a la pregunta que les marqué como problema en el ejemplo de problema. ¿Cómo impactó cómo impacta la desigualdad social en Argentina en los trayectos de escolarización de les niñes y adolescentes durante el ASPO en el marco del COVID-19? Eso es un problema de investigación. Súper amplio, gigante. Puedo estar 2 años laburando sobre lo mismo. Se puede haber terminado el ASPO y yo todavía estar analizando la problemática que elegí. Una posible hipótesis que responda a ese problema de investigación puede ser que en el marco del ASPO por el COVID-19, la desigualdad social impacta generando distintas trayectorias escolares que afectan el proceso de aprendizaje en función de la disponibilidad de dispositivos electrónicos que le permitan a los estudiantes mantenerse conectados al sistema escolar. Eso es una hipótesis amplia, gigante, ¿no? Estoy diciendo algo súper general y la verdad es que tampoco es que estoy diciendo nada que nadie no sepa. Pero bueno, ¿cuál va a ser entonces la línea, el eje de mi trabajo? Demostrar eso. Demostrar que la desigualdad social implica una desigualdad en el acceso a la tecnología que en este momento se traduce en que no están les estudiantes de nuestro país accediendo a los mismos recursos para poder sostener su tarea su trayecto, de escolarización. ¿Se entiende entonces esta relación? Yo planteo una pregunta y a esa pregunta, que es mi problema, le formulo una posible respuesta, que es mi hipótesis o anticipación de sentido o posible interpretación de la pregunta que formulé. Y la idea es que justamente haya una relación entre las variables que aparecen en el problema y las que aparecen en la hipótesis. No puedo plantear una hipótesis, formular un problema, plantear un problema y responder sobre cualquier otra cosa. O sea, no puedo decir como problema cómo impacta la desigualdad social en Argentina en la trayectoria escolar de los jóvenes en el marco del ASPO por el COVID-19 y contestar la desigualdad social en Argentina se debe a la fuga de dólares. Digo, no voy a discutir que la fuga de dólares tenga algo que ver con el problema de la desigualdad, pero esa hipótesis o esa afirmación, mejor dicho, no está respondiendo al problema de investigación que yo planteé. ¿Sí? Espero que se entienda más o menos la relación. Es mucho más sencillo capaz de lo que parece. Calculo que viendo, no sé, estos últimos 10, 15 minutos, un par de veces queda en claro, porque es más o menos lo que lleva en que queden claro en el aula. La ventaja que tienen estos videos es que los pueden estopear y callarme a mí en el momento en el que se están aburriendo o que no me están entendiendo, como Maca, nos vemos en 40 minutos después de la siesta porque me detonaste el cerebro. Y pueden retomar la explicación cuando tengan la cabeza más fresca. Creo que esta es una de las pocas ventajas que nos ofrece este formato de enseñanza-aprendizaje. En el texto tienen una serie de cuestiones con las que tienen que cumplir las hipótesis. Las menciono muy brevemente porque no es algo que yo les vaya a pedir a ustedes en la práctica y en términos de la teoría me parece que se entienden bastante bien en la lectura y tampoco, repito, quiero como marearles con un montón de información que después en definitiva, si bien está bueno que la tengan, repito, en términos de lo teórico, no se las voy a pedir para aplicar a la práctica, con lo cual, nada, acceden a la info desde la lectura, sea lo que no entienden me consultan, pero prefiero no yo sobrecargarlos de data en estos videos. Deben referirse las hipótesis a una situación social real. Yo no puedo plantear en la hipótesis la desigualdad social hace que los estudiantes, no sé, sientan que pueden volar, no sé, estoy tirando fruta para que se entienda el delirio. No puedo responder en mi hipótesis
o en mi posible respuesta a la pregunta con algo que no exista en la realidad, ¿sí? No puedo decir, por ejemplo, ahí está, un ejemplo menos volado. No puedo decir como respuesta a mi problema que no hay ningún tipo de impacto en la trayectoria escolar de los jóvenes porque no existe la desigualdad social. Porque estoy mintiendo, básicamente. La desigualdad social existe. Sin ningún tipo de juicio de valor al respecto, ¿eh? O sea, la desigualdad social como tal existe. Entonces, si yo respondo que no hay ningún tipo de impacto en la trayectoria escolar de los pibes porque en realidad la desigualdad social no existe, no estoy en mi hipótesis hablando de un aspecto de la realidad social. Estoy delirando. Siguiente cuestión. Las variables deben ser comprensibles, ¿sí? No puedo decir la trayectoria escolar se ve afectada porque hay un poco de desigualdad y entonces no todos pueden comprarse celulares. Estoy siendo difusa, confusa, de hecho. O sea, ¿en qué momento aparecían en el problema la cuestión de los celulares? Eso no sería más bien parte del desarrollo del trabajo. O sea, ahí hay como, está un poquito sucia tu hipótesis, no se está terminando de entender la idea. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Cuáles son las variables que intervienen en el tipo de respuesta que estás dando? ¿Sí? La relación entre variables tiene que ser clara y lógica, ¿sí? Que es un poco también lo que plantea el criterio anterior. Yo no puedo decir la desigualdad social impacta de forma negativa porque los chicos están más tristes. Bien, no digo que no sea verdad, pero ¿cómo hago para establecer y comprobar eso en términos científicos? Puedo decir que en el marco de la desigualdad, en el marco del impacto que la desigualdad social ha tenido en los trayectos educativos, que implica un acceso desigual a los recursos necesarios para sostener el trayecto escolar, eso también ha generado un desánimo y una deserción generalizada de los estudiantes. Y ahí estoy recurriendo a aspectos observables en la realidad y estoy siendo lógica en la forma en la que relaciono los distintos aspectos con los cuales pretendo responder a la pregunta que formulé. Bueno, esto mismo que, así como el problema tiene que preguntarse sobre hechos que pueda observar en la realidad, la hipótesis tiene que afirmar cosas que yo pueda comprobar con un análisis de los hechos. No puedo decir esto que decía en el ejemplo de recién. El impacto de la desigualdad social fue terrible porque como tienen menos recursos se ponen más tristes y no tienen ganas de estudiar. ¿Cómo carancho observo la tristeza y las no ganas de estudiar en términos reales y concretos? ¿Cómo traduzco eso a ¿Cómo hago que los hechos me muestren la tristeza? ¿Se entiende? Porque también la tristeza es, igual que la felicidad, un concepto filosófico atravesado por cuestiones individuales, etc. Así que esa no es una hipótesis correcta. Y finalmente, tiene que haber una relación entre la hipótesis y la posibilidad de comprobarla. Es decir, yo no puedo decir, se observa desde los cielos que la desigualdad. ¿Cómo desde los cielos, señora? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es Dios? ¿Usted qué le pasó? ¿Se pegó un viaje de ácido? No. Se observa mediante la conectividad de los estudiantes, o sea, tiene que poder ser, a través de lo que yo propongo como respuesta a mi problema, dar cuenta de que eso que estoy afirmando lo voy a poder observar en la realidad, ¿sí? Bueno, voy a cortar el video acá porque lo último que queda va a llevar seguramente 10 minutos, que son 10 minutos que no me quedan en la filmación, por ese problema que les mencioné varias veces, que tengo 40 minutos, 42, 43 minutos en realidad para filmar, y que sí, me lo corta. De hecho, en otro curso me pasó de tener una tanda de videos en las que me estaba despidiendo en el video diciendo nos vemos en el próximo y me cortó. Así que voy a cortar acá en esta explicación respecto de la hipótesis. Me quedan dos cositas por mencionar que seguramente van a ser solamente 10 minutos, pero bueno, quedará un último video de 10 minutos con lo más, entre comillas, sencillo del trabajo o del texto. Así que bueno, recuerden, lo que me importa que ustedes sepan de esto, no me meto con hipótesis con variable dependiente e independiente, ¿no? O sea, no me meto con eso porque si bien está en el texto, es parte del trabajo teórico que ustedes tienen que hacer y demás,
no es funcional a los fines de la parte práctica, entonces me parecía que estaba piola dejárselos en el texto y que ustedes pudieran acceder a esa data, que me parece que en el texto se entiende bastante bien y que si no se entiende me lo pueden preguntar, pero no quería llenarles de información el cerebro en estos videos, sino más bien explicar aquellas cuestiones que van a llevar a la práctica y de las que no van a llevar a la práctica, que sé que igual les van a servir o las van a requerir para cuando eventualmente en sus estudios superiores tengan que enfrentarse nuevamente a una tarea de investigación, ¿sí? Espero que haya quedado clara la relación entre problema e hipótesis o entre problema y anticipación de sentido. La definición de cada uno de estos dos conceptos es, en definitiva, una de las cuestiones más importantes, no solo de esta unidad, sino de la materia en sí, porque muchas de las cosas que trabajamos en la parte teórica y en la parte práctica giran en torno a esto, ¿no? A la ciencia como una forma de conocimiento que apunta a resolver problemas, dudas sobre aspectos de la realidad que nos rodea, basada esa resolución en técnicas científicas, en métodos de investigación, ¿sí? Y todo proceso de investigación tiene como eje central el planteo de un problema y la búsqueda de resolver o responder ese problema en base a una determinada hipótesis que después tenemos que demostrar que efectivamente se comprueba. Corto acá y nos vemos en el próximo video, que seguramente sea súper cortito, pero que prefiero dedicarle un video, aunque sea más de 10 minutos, para poder explicarlo y que quede claro. Nos vemos en el próximo, chiques.